Bueno, como sabéis, hoy en esta clase hablé con Juan Pablo para haceros una presentación sobre el tema de las escrituras del mundo, sobre el tema de las lenguas, ¿no?, y las escrituras, en este caso. Es decir, vamos a ver las escrituras en relación a lo que nos interesaría aquí en una facultad de filología, ¿no?, el mundo de la comunicación y de la comunicación oral, ¿no? Entonces, bueno, este tema de las escrituras, que creo que bueno, últimamente dentro de la lingüística se había olvidado un poco, ¿no?, porque había esa idea siempre muy clara desde Saussure de no confundir lengua con escritura, ¿no? Y entonces este mundo un poco se quedó así marginado, el tema concreto de las escrituras, porque se suponía que por sí mismo no aportaba mucho a lo que era el estudio del lenguaje, ¿no? Como las escrituras funcionaban aparte y además no convenía confundirlas con las lenguas, pues entonces era mejor no tocarlas, ¿no?, y dejarlas ahí pues como un asunto propio y de alguna manera marginal, ¿no? Uno de los primeros así lingüistas más famosos del estructuralismo, que se llamaba Bloomfield, un lingüista norteamericano, decía que, bueno, que para un lingüista estudiar la escritura era pues como estudiar otro cualquier soporte, ¿no?, de la comunicación oral. Sería, como decía él, estudiar un magnetófono, ¿no? Decía en esa época que había todavía esos magnetófonos de cinta. Entonces, bueno, ¿para qué servía, ¿no?, estudiar el magnetófono como tal? Porque tenía ahí la lengua inglesa grabada, ¿no? Pues realmente no tenía ningún interés. Pero sin embargo, ya quizá con el tiempo hemos visto que las escrituras sí tienen bastante importancia, de alguna manera, para el estudio de las lenguas, ¿no? Porque, claro, depende de cómo concibamos un poco el estudio de una lengua. Si lo concebimos solamente como una especie de mecanismo que descubrimos sus reglas y funciona por sí sola, o estudiamos las lenguas en relación con los hablantes, ¿no?, es decir, con el mundo en el que se desarrollan y para el que sirven como instrumentos, ¿no? Entonces, digamos que si estudiamos las lenguas más en esa relación, ¿no?, en no olvidando nunca que son instrumentos, herramientas para comunicar entre seres humanos, pues entonces sí, el mundo de las escrituras aparece bastante más importante, ¿no? Porque, claro, el mundo de las escrituras es fundamentalmente como los hablantes de una lengua piensan sobre ella. Nosotros, cuando tenemos una escritura, pensamos en el español siempre a través del modelo escrito, ¿no? Y todavía durante mucho tiempo, cuando se enseña idiomas, se enseña siempre con un librito, con un manual, ¿no?, con una gramática, como se le llame, que es una cosa escrita, ¿no? En la clase de idiomas todos los estudiantes abren un texto escrito, ¿no? Aunque teóricamente van a aprender una lengua oral, la aprenden a través de la escritura, ¿no? Y también nosotros, ya digo, pensamos nuestra lengua como una, en el fondo, como algo que está reflejado, que se ve en la escritura. Por eso pues tenemos tantos problemas luego cuando estudiamos lingüística para diferenciar entre letras y fonemas, por ejemplo, ¿no? Y nos pasamos mucho tiempo pensando que un fonema pues tiene que ser algo así como una letra, ¿no? Solamente que los lingüistas son un poco perversos, ¿no?, y le llaman fonemas y lo pintan así entre barras oblicuas, ¿no?, pero que en el fondo eso viene a ser las letras del alfabeto, ¿no? Y decimos cosas como ¿cómo suena la M?, ¿no?, como si la M, que es una letra, que es un dibujo, ¿no?, sonara de alguna manera, ¿no? Lo que suena en nuestra garganta, en nuestras cuerdas vocales, ¿no? La M no suena, ¿no? Pero seguimos imaginando siempre que son las propias letras, ¿no?, las que contendrían los sonidos, las que sonarían. Entonces es poco a poco porque nosotros, claro, hemos reflexionado sobre el hecho de hablar a través de textos escritos. Hemos escrito nuestras lenguas y a partir de ahí hemos pensado un poco sobre ellas, ¿no? El texto escrito es un texto fijo, estable, que no se mueve, que no cambia, que se puede observar todo el tiempo que queramos, ¿no? Sin embargo, el texto hablado es muy rápido, muy fugaz, ¿no? Uno, bueno, puede recordar medianamente las palabras exactas, ¿no?, que le han dicho en una conversación. Entonces nosotros nos hemos ido a los textos escritos, los hemos mirado con distancia y hemos pensado, ah, mira, pues el sujeto aparece primero, ¿no?, y luego aparece un verbo y luego aparece un objeto. Entonces hemos pensado sobre nuestra forma de hablar a partir de lo que aparecía en la escritura. De hecho, cuando usamos la palabra gramática, ¿no?, que es la que usamos para intentar dilucidar los misterios del código de una lengua,
pues ya en esa misma palabra se contiene un poco que todo ese trabajo se hace a través de la escritura, ¿no? Porque gramática no es más que la evolución al español de una palabra grammata, que significa en griego letras, ¿no? El plural de gramma, de letra. Entonces, gramática originalmente fue solamente el acto de escribir. Un gramático, gramaticos en la antigua Grecia, era una persona que sabía leer y escribir, solamente eso. Así que cuando decimos todavía hoy gramática, ya no pensamos, ¿no?, directamente en el mundo de la escritura. Sí hay algo todavía de fondo, ¿no?, en esa tradición, que creo que pesa bastante. Entonces, bueno, es importante estudiar las lenguas separadas, por supuesto, de las escrituras, pero tener en cuenta también que los usuarios de una lengua, si tienen un sistema de escritura para esa lengua, van a pensar sobre cómo hablan a través de lo que ven escrito, de los textos escritos. Por eso existen todos esos fenómenos de norma, es decir, de modelo, ¿no?, de lo escrito sobre lo oral, ¿no? Mucha gente dice, pues esto no se puede decir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no está en el diccionario de la academia, por ejemplo, ¿no? ¿Y el diccionario de la academia qué es? Pues un texto escrito, fundamentalmente. Queremos verlo escrito primero en el libro de la academia para después poder hablarlo, ¿no?, para poder decirlo. Entonces ahí vemos que un poco nosotros seguimos con una fijación, ¿no?, pensando en nuestra lengua a través de la escritura. También eso, ¿no?, palabras que nunca se han visto escritas y por lo tanto no habría que decirlas para algunas personas, ¿no? Y también cómo pronunciar una palabra, pues intentando reproducir sus letras, ¿no? Hay ese fenómeno del pedante, del hiperpedante, ¿no?, que por ejemplo pues llega a diferenciar en su pronunciación entre B y V, ¿no? Yo he visto así políticos y tal, y gente de esa sí que se la quiere dar de muy importante, ¿no?, que decían cosas como ventana con V, ¿no?, para que la gente supiera que no era la misma cosa de botella, ¿no?, botella. Entonces, esa cosa de ventana, que no pertenece a la lengua española hablada, porque aquí no tenemos ningún fonema labiodental de ese tipo, sonoro, ¿no? Sin embargo, había personas que se creían, ¿no?, que tendrían que decirlo porque se escribía, porque había una B y una V, y por lo tanto eso tendría que reflejar algo en la forma de hablar, ¿no? Eso es como si alguien pues diferenciara entre J y G, imaginaros, ¿no?, entre genio y jefe, pronunciara la G de genio de manera diferente de la J de jefe, ¿no?, y dijera, es que yo así demuestro que sé que genio es con G y jefe con J, ¿no? Bueno, pues sería un poco absurdo, ¿no? Igual que nadie hace eso, pues tampoco habría que hacer eso de la B y la V, ¿no? Pero bueno, ya digo, es una presión un poco, ¿no?, del mundo escrito sobre nuestra propia lengua. Por ejemplo, también sabemos que las lenguas escritas, es decir, que tienen un sistema de escritura ya estable, que los usuarios utilizan generalmente, suelen ser pues lenguas donde a lo mejor la evolución se produce de una manera más lenta que en lenguas que no tienen escritura, ¿no? Porque claro, al tener una escritura, todo el tiempo los hablantes vuelven, ¿no?, al modelo escrito a ver si lo están pronunciando bien. Y de alguna manera el modelo escrito es como una especie de conciencia, ¿no?, que les sobrevuela diciendo así es esa palabra, no como tú la dices, ¿no?, y cosas de ese tipo. Por ejemplo, en español es bastante frecuente, en el español hablado, que la preposición para funcione como pa, ¿no? A muchos niveles decimos todo el día pa, para mí, para ti, para esto, para lo otro, ¿no? Y pa podría verse ya como una evolución, ¿no?, de la preposición para en el español moderno, ¿no? Sin embargo, nos negamos, evidentemente, a que eso suceda, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque seguimos escribiendo para, ¿no? Y cada vez que estamos en una situación formal, tendemos a volver al para del mundo de la escritura. Así que la escritura ya como modelo, como norma, como una especie de ideal de la lengua, ¿no?, que flotaría por ahí, ya influye en los hablantes de una lengua, por lo tanto tiene interés para la lingüística, ¿no? Pero bueno, además de eso ya veremos otras cosas, porque claro, se supone que la escritura también nos puede interesar para saber más cosas, por ejemplo, de las culturas de los países, que ahora vamos a ver, y de otras muchas cosas más, que también de alguna manera se reflejan en las lenguas, ¿no? Por ejemplo, es importante diferenciar entre lengua y escritura en el sentido de que no hay una escritura por lengua, sino que hay escrituras que
abarcan muchas lenguas, ¿no? Es decir, el mapa de las escrituras no corresponde con el mapa de las lenguas. Más bien el mapa de las escrituras del mundo corresponde con el mapa de las culturas del mundo, más que otra cosa. En muchos casos con el mapa de las religiones, incluso como luego veremos, del mundo. Podemos ver un poco por dónde se extiende el catolicismo original en Europa, viendo por dónde se extiende la escritura latina, y por dónde se extiende la Iglesia ortodoxa en Europa, por cómo se extiende la escritura griega y la escritura llamada cirílica, ¿no? La que usan los rusos y los serbios y los búlgaros, ¿no? Entonces ahí, bueno, hay también eso, algo importante, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, ve en la tele, pues no sé, una manifestación, ¿no? Y a lo mejor pues no ha visto qué país es, pero ve que los manifestantes llevan una pancarta con letras árabes, ¿no? Y entonces suponen que esa pancarta estará en árabe, ¿no? El texto de esa pancarta está en lengua árabe. Bueno, eso es un error, ¿no? Porque la escritura árabe se utiliza por muchas lenguas, por hablantes de muchas lenguas. Lo usan los que hablan árabe, pero también la usan, por ejemplo, las personas que hablan persa, que es una lengua indoeuropea, ¿no? Que se habla en Irán y en otros lugares, en Afganistán también, o incluso personas que hablan urdu, que es una lengua de Pakistán, que es completamente distinta. Incluso algún tiempo se usaba por la gente que habla malayo, suajili, ¿no? Y toda esa gente que habla lenguas muy distintas desde el punto de vista histórico, ¿no? Todas ellas utilizan la escritura árabe, igual que sucede con la escritura latina, ¿no? La escritura latina surge originalmente en Roma, pero hoy utilizan la escritura latina los noruegos, los que hablan inglés, ¿no? Incluso pues, en algunos países mucho más lejanos, ¿no? Los que hablan tagalo, que es la lengua de Filipinas, u otros también pueden seguir usando la escritura latina. Entonces la escritura latina no está vinculada ni al latín, por supuesto, en exclusividad, ni siquiera a las lenguas latinas. Así que eso es algo importante, ¿no? Que es un poco una primera diferenciación que creo que es muy interesante hacer. No confundir lenguas con escrituras. Si vemos algo escrito en árabe como escritura, puede ser que no sea árabe como lengua, ¿no? Igual que algo escrito en latino no es latín, ¿no? Directamente. Con el caso eso del inglés, pues está, creo, bastante claro. Entonces, bueno, ya vamos a ver un poco más ese asunto en concreto, pero el mapa de las escrituras es un mapa sobre todo cultural. Si la gente en Pakistán y en Persia, o sea, en Irán y en otros lugares, en Malasia, han utilizado la escritura árabe, es fundamentalmente porque han participado de una misma cultura, de alguna manera, que es el Islam, ¿no? Y si los tagalos de Filipinas, los que hablan español y los que hablan inglés utilizan la escritura latina, es porque durante un tiempo, ¿no? Y algunos siguen así, pues pertenecieron al cristianismo occidental, ¿no? Al poder de Roma, ¿no? Como tal, de la Roma ya como referencia religiosa, ¿no? No política. Entonces, bueno, eso es otra cosa que creo que es básica así antes de empezar a meternos en todo esto. Contaros cosas de las escrituras del mundo, que hay muchas, en el mundo, cada vez hay menos, porque en general la globalización va haciendo desaparecer las culturas del mundo, las culturas sobre todo minoritarias, las que no tienen poder político ni económico fuertes, y también hacen desaparecer sus escrituras, ¿no? Y de alguna manera la globalización esta que vivimos hoy es una occidentalización, ¿no? Y entonces pues la escritura latina sobre todo es la escritura que está sustituyendo a muchas otras que existían hasta pues, el siglo XX, la mayoría de ellas, ¿no? Para hablar de eso, bueno, primero habría que hablar un poco de esa tendencia que tenemos los seres humanos a comunicar, ¿no? Para nosotros, que somos unos animales gregarios, ¿no? Que vivimos en colectividades, la comunicación es fundamental, ¿no? Nosotros inventamos constantemente formas de comunicar. Tenemos un montón de sistemas y de medios de comunicación, porque para los seres humanos comunicar es tan importante como que depende de eso nuestra supervivencia, ¿no? Yo no podría sobrevivir en este mundo si no pudiera comunicar con la gente. No podría sobrevivir porque para trabajar necesito comunicar con alguien que me contrate, ¿no? Y también necesito cobrar, ¿no? Y luego necesito comprar, ¿no? Y todo el hecho de comprar es también una forma de comunicación. Y si yo no comprara nada en esta sociedad actual moderna, pues no podría sobrevivir, ¿no? Directamente.
Y también porque comunicar parece una necesidad incluso biológica, psicológica, ¿no? Comunicar es una terapia también. Los seres humanos necesitamos comunicar para estar sanos mentalmente. Eso lo saben la gente que inventaron esas cosas como las celdas de aislamiento, ¿no? Y ese tipo de cosas donde al preso se le hace sufrir porque no puede comunicar. Y todo el mundo también sabe la ayuda que supone poder hablar con un amigo de un problema y otra serie de cosas. No porque el amigo te va a dar una solución, sino solamente porque hay una sensación de bienestar a la hora de hablar, ¿no? De decir, ¿no? Cosas. Entonces, como para nosotros es tan importante comunicar, pues inventamos constantemente los seres humanos a través de la historia muchas formas de comunicar. Tenemos algunas que son, por decirlo así, biológicas, ¿no? Más naturales, como el lenguaje oral o el mundo de los gestos, ¿no? Que todas las sociedades del mundo hacen, pero también tenemos otras que podemos llamar artificiales. Son formas que dependen, pues, de enviar mensajes a través de la vista, del oído, de otras cosas, ¿no? De alguna manera modificando algún objeto, creando, construyendo, pintando, modelando, ¿no? Haciendo alguna modificación en la realidad para que la otra persona reciba a través de eso un mensaje. Entonces, desde el punto de vista de tipos, ¿no? Tendríamos ese mundo natural del lenguaje oral, del mundo de los gestos, y un mundo muy amplio, artificial, que en cada sociedad pues, ha dado paso a un montón de formas de comunicar. Imaginaros desde el morse, el braille, los signos que hacen los ladrones en las puertas de las casas para decir que la casa está ya vacía o todavía no. Hay montañas de sistemas de comunicación, incluso coger la historia de una sociedad es ver la cantidad de sistemas que fue inventando, ¿no? Esos sistemas son artificiales, es decir, no proceden de nuestra biología y por lo tanto no son universales, ¿no? Son muy diferentes entre sí. Mientras se pueden encontrar universales en las lenguas orales, incluso universales en los gestos que hacemos al hablar, no tenemos que esperar a encontrar ningún universal en las comunicaciones artificiales, ¿no? Porque las comunicaciones artificiales son siempre una creación completamente voluntaria, ¿no? Arbitraria, de una persona o de un grupo de personas. Así que nadie puede imaginar cómo decidió, ¿no? El autor del braille darle a los puntos esos valores en concreto y no otros, por ejemplo, ¿no? No hay, digamos así, ningún patrón universal humano en los sistemas artificiales, ¿no? Pero están ahí, ¿no? Entonces la escritura es un poco uno de esos sistemas artificiales. Las escrituras no son universales, es decir, no todos los seres humanos del mundo escriben, ni han escrito, ni todas las sociedades, ¿no? Pero son bastante universales. Quizás sea el sistema artificial que más se ha extendido, porque sí encontramos que a pesar de que las culturas sean distintas, las épocas, los continentes, muchas personas en muchos lugares del mundo han llegado a crear escrituras, ¿no? Entonces, cada uno con su sistema, cada escritura con su código, ¿no? Con su forma de desciframiento, pero han llegado a ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué son las escrituras en general cuando aparecen en diferentes lugares del mundo? Bueno, las escrituras son una variante del dibujo, ¿no? Una variante del mundo del grafismo. Los seres humanos, eso sí parece que lo hacemos de una manera más universal, todos de alguna manera dibujamos, pintamos, ¿no? Hacemos algún tipo de marca, de incisión, de coloración, de cosas. Se puede encontrar en culturas de todas las épocas y de muchísimos continentes, ¿no? De muchísimos puntos concretos del mundo. Encontramos ahí personas que han hecho algún signo, ¿no? En alguna superficie. Entonces, los seres humanos tendemos al dibujo en muchos sentidos, igual que tendemos a la música, ¿no? Prácticamente no hay una sociedad del mundo que no haya tenido música. Y en ese mundo del dibujo, como una variante de ese mundo, en algunos lugares se da paso a la escritura. En otros no, en otros se sigue dibujando siempre, ¿no? Se sigue utilizando lo pictórico, pero no se pasa un pasito más a desembocar en la escritura. Así que la escritura es un tipo, ¿no? O una rama del mundo general del dibujo, del mundo de lo que se llama el grafismo, ¿no? En general. Las escrituras, ¿en qué se diferencian exactamente de los dibujos en general? ¿Cómo podemos, por ejemplo, saber si un dibujo de una cultura que hemos descubierto en una excavación
es un dibujo o es una escritura. ¿A qué le llamamos exactamente entonces escritura, ¿no? Bueno, las escrituras son en el fondo, ya digo, dibujos, ¿no? Pero que tienen dos propiedades, ¿no? Es decir, bueno, en general forman lo que se llama un sistema, ¿no? Entonces ese sistema tiene dos propiedades que son fundamentales para decir que ya no estamos en el mundo del dibujo libre, sino en el mundo de la escritura. Esas dos propiedades son las siguientes, ¿no? Una es que un sistema de escritura tiene que tener un número finito, un número delimitado de dibujos. Es como que un tipo de personas, una sociedad decide de pronto decir, venga, estos 24 dibujos o estos 39 dibujos van a ser una cosa especial y son justamente ellos, nada más. Los voy a dibujar teniendo en cuenta que mantienen una relación entre ellos y que no hay más que pueda integrar, que van a tener que ser esos, ¿no? Y entonces en ese momento se hace un corte muy importante respecto al mundo del dibujo, porque el mundo del dibujo como arte es un mundo siempre abierto, ¿no? Uno puede seguir dibujando cosas nuevas todo el tiempo o dibujando de forma nueva cosas que ya hacía antes, ¿no? Podemos seguir dibujando un árbol de muchísimas formas, ¿no? Bueno, pues en la escritura de pronto esos dibujos no se pueden ampliar, no puede haber más dibujos nuevos y además la segunda característica es que a cada dibujo se le da un significado preciso, exacto, ¿no? No se deja abierta un poco la ambigüedad del significado. En el mundo de la pintura, en el mundo del arte, la ambigüedad incluso es un valor, ¿no? Es cuando un pintor pinta un paisaje o pinta una cara o pinta un cuadro abstracto, ¿no? Le molesta un poco, ¿no? Que la gente le diga, ¿y eso qué significa?, ¿no? Y le molesta que le digan qué significa porque él ha hecho una obra abierta, ¿no? Ahí hay muchas interpretaciones, ni siquiera él está seguro de todas las posibilidades que tiene ese cuadro, ¿no? Entonces le molesta que le cierren un poco el significado, ¿no? Porque claro, el dibujar, igual que tocar música o cualquier otra arte, está hecho precisamente para eso, ¿no? Para transmitir sentimientos, emociones, cosas que son difíciles de concretar, ¿no? Que son difíciles de verbalizar muchas veces, de precisar. Y el artista lo que quiere es indagar en esos terrenos dejando campos abiertos, ¿no?, a la interpretación. Entonces la escritura de pronto es coger a cada dibujito de ese conjunto cerrado de dibujos y decir, esto es exactamente un árbol. Es decir, no es una planta, no es un abeto, no es un pino, es árbol. Esto significa exclusivamente árbol, ¿no? Y cuando, por ejemplo, pues los egipcios, ¿no?, pintaban esta cosa, pues esto podía ser muchas cosas, ¿no? Podía ser una sierra, podía ser un camino en zigzag, ¿no?, podía ser una cordillera de montañas. Bueno, pues los egipcios dijeron, cuando inventaron la escritura egipcia, que esto era el agua. No era otra cosa más que el agua. No se podía leer como montañas, como sierra, como dientes, como zigzag, sino como agua. Ese era el único significado. Entonces, cuando de pronto los seres humanos en algún lugar del mundo cogen un conjunto de dibujitos que ellos ya hacían antes, los fijan y dicen, con este conjunto voy a trabajar nada más. Y además a cada uno de ellos, de estos dibujos, le voy a dar un significado preciso. En ese momento se dice que estamos ante un sistema de escritura, ¿no? Eso es fundamentalmente un sistema de escritura. Entonces, ¿eso cómo sucede? Bueno, sucede no de golpe, ¿no? Sucede poco a poco. Hay un terreno donde los dibujos, bueno, empiezan a ser más precisos, tienen significados más concretos, pero de alguna manera siguen abiertos, ¿no? Entonces, esa etapa intermedia entre el dibujo y entre los dibujos y, digamos, los signos de la escritura, tiene una etapa como de transición que se llaman los pictogramas. La pictografía, cuando se habla de un pictograma, se habla de eso, de un signo que empieza a aparecer ya, ¿no?, como un signo de un sistema de escritura, tiene un significado bastante preciso, ¿no?, pero de todas maneras no está integrado, ¿no?, dentro de un conjunto claro de signos con significados claramente atribuibles, ¿no?, atribuidos en este caso. Por ejemplo,
podemos decir que los signos que encontramos en un aeropuerto, ¿no? Estas cosas que dicen salidas, entradas, servicio, cafetería, tal, estos dibujitos, los podríamos considerar pictogramas, y en general es como se les considera, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque vemos de pronto una cosa que con un café, ¿no? Y puede ser café, cafetería, bar, ¿no? Puede tener varios sentidos aproximados, ¿no? Pero sobre todo porque no sabemos cuántos dibujitos puede tener un aeropuerto. Podemos seguir encontrándonos dibujitos nuevos, ¿no? De pronto aparece un dibujo nuevo que significa, pues, se puede cambiar al niño en este cuarto de baño, ¿no? Y aparece un dibujo nuevo para decir que puede utilizar el cuarto de baño para cambiar a los niños pequeños, ¿no? Y ese dibujito no teníamos previsto que estuviera por ahí. Incluso algunos dibujitos nos pueden sorprender, ¿no? Decir, ¿qué quiere decir exactamente con esto? Ah, el ascensor, ¿no? Pero también podía haber sido otra cosa, el servicio, ¿no? De caballeros. Hay momentos en que esos dibujos no están tan claramente inventariados, ¿no? Para poder decir, me voy a encontrar seguro uno u otro, y cada uno va a decir exactamente lo que yo ya esperaba encontrar. Hay una especie todavía de descubrimiento, ¿no? De nuevos signos en estos espacios públicos, y por eso no se dice que sea una escritura, ¿no? Porque no ha llegado a ese conjunto cerrado, ¿no? Entonces, bueno, las escrituras, ¿por qué aparecen? Bueno, pues primero aparecen en diferentes lugares del mundo, aparentemente de manera, ya digo, independiente, ¿no? Eso sería un poco la universalidad de la escritura. Hay diferentes lugares donde en determinados momentos de su historia la gente hace ese truco del dibujito en un conjunto cerrado con significados precisos, ¿no? Y eso sucede, bueno, pues depende, ¿no? En qué lugares. Normalmente se piensa que hay 5 lugares en el mundo donde aparece la escritura. Aparece como en el 3300 a.C., por primera vez que sepamos, en Mesopotamia, ¿no? Entre el Tigris y el Éufrates, en la cultura sumeria. Los sumerios crean ya, ¿no? Un sistema de escritura. Sobre el 3100 a.C. aparece en Egipto, en el Valle del Nilo. Sobre el 2600 a.C. aparece en la India, en el Valle del Indo, del río Indo, que ahora está casi más en Pakistán que en la India, ¿no? Y sobre el 1500 a.C. aparece en China. Y luego, un poco más tarde, en el 900 a.C., aparece en América Central, en el contexto de la cultura maya y de la cultura olmeca, que es una cultura todavía un poco anterior a los mayas, ¿no? Así que tenemos esos 5 puntos, ¿no? Mesopotamia, el Nilo, el Indo, en China, en la zona esa, en el 1500 a.C., en la zona del río Amarillo, y luego en América Central. Esos 5 sitios parece que inventan por sí mismos, ¿no? La escritura, y que no tienen contacto entre sí. Hay gente que imagina que sí, que a lo mejor de Mesopotamia pasó a Egipto, ¿no? Pero esos son todavía debates. La idea general que se asume es que son 5 puntos donde de pronto se empieza a escribir. Otras muchas culturas del mundo no escriben, ¿no? Y, por ejemplo, reciben la escritura de esos lugares, la adoptan, la pasan a sus lenguas y empiezan a escribir así, ¿no? Hoy, prácticamente de esas 5 originales escrituras del mundo, solamente han sobrevivido de manera evolucionada 2, ¿no? La escritura egipcia, la de los jeroglíficos, que ha sobrevivido transformándose y simplificándose hasta nuestros alfabetos actuales. El alfabeto latino, el alfabeto griego, ya veremos, tiene muchos elementos de los antiguos jeroglíficos egipcios, son gráficamente una evolución de los jeroglíficos, ¿no? Y también ha sobrevivido la escritura china originaria en las formas actuales de chino, de japonés, de coreano, ¿no? Que de alguna manera han recibido la influencia, por lo menos gráfica, del mundo chino, aunque hayan sido, en el caso de, por ejemplo, Corea, una creación autóctona, ¿no? Pero el modelo chino, digamos, estaba ahí muy presente. Pero la escritura de Mesopotamia, por ejemplo, desapareció completamente, la de la India igual, no tiene herederos, no ha tenido continuación, y la escritura de América Central igual, ¿no? La escritura maya no sigue, ¿no? Ni siquiera, bueno, ahora hay trabajos de revitalización de lenguas y tal que se plantean utilizar signos, ¿no? De esa escritura, pero
Es una creación moderna, ¿no? Una especie de revitalización desde nuestra actualidad, ¿no? Y eso realmente no funciona todavía, es un proyecto, ¿no? Pero en general tampoco, ¿no? Tiene ninguna continuación. ¿Por qué aparecen entonces las escrituras? Bueno, las escrituras aparecen sobre todo por un problema técnico del lenguaje hablado, ¿no? El lenguaje hablado es estupendo para comunicar. Podemos decir un montón de cosas y poner muchísimas sutilezas y todo eso en lo que decimos, ¿no? En nuestro lenguaje natural, ¿no? Como especie, pero tiene unos límites, ¿no? Los límites son límites espaciales y límites temporales. El límite espacial del lenguaje hablado es que el lenguaje hablado no llega muy lejos. Mi voz, ¿no? Os llega a vosotros, vosotras, aquí, pero ya no llega a la gente de ahí del pasillo, ¿no? Ni aunque yo quisiera, pues no llegaría, ¿no? A la gente de Triana, ¿no? Entonces la voz humana es muy útil, pero tiene un alcance corto, ¿no? La onda sonora se va poco a poco parando, ¿no? Las moléculas de aire dejan de vibrar y decimos que se escucha más bajito, ¿no? Hasta que ya no se oye nada. Así que el lenguaje hablado tiene ese límite espacial, no llega muy lejos, no llega a todo el mundo que a lo mejor me interesaría que me escuchara en este momento, ¿no? Y también tiene un límite temporal. Cuando yo acabo de hablar, lo que yo he dicho se fue, ¿no? Ya no está, me callo y se perdió, ¿no? ¿Dónde está mi voz? Ya no está en ningún sitio. Es decir, hablar es una acción que dura durante el momento que se habla, y cuando uno deja de expulsar aire por los pulmones, ¿no? O ingresarlo en algunas lenguas, en ese momento se produce el silencio. Entonces yo no puedo, por ejemplo, comunicar a personas que van a venir después, ¿no? Cuando lleguen después ya yo he terminado de hablar y ya han perdido lo que yo les iba a decir, ¿no? Puedo dejar a alguien que lo cuente, ¿no? Decir, bueno, pues tú quédate aquí y cuando venga alguien le cuentas lo que yo he dicho, pero no estoy seguro, claro, que va a contarlo de la misma manera, ¿no? Y no, ya es otra cosa. Entonces, frente a esa especie de brevedad, ¿no? Del lenguaje en el tiempo y también de poca extensión en el espacio, pues se ha inventado los sistemas de escritura. Los sistemas de escritura lo que quieren hacer es alargar en el espacio y en el tiempo un mensaje hablado, ¿no? ¿Cómo lo alargan en el espacio? Porque lo pasan a un objeto y ese objeto se puede enviar, ¿no? Se puede enviar todo lo lejos que permita los sistemas de transporte, y cualquier persona que reciba ese objeto recibe lo que yo dije, ¿no? Recibe mi texto, mi mensaje. Entonces ya puedo ahí mandarlo a otros lugares de la Tierra, y bueno, ahora imaginaros, ¿no? Con el Internet y todo eso, ¿no? Las posibilidades, pero ciñéndonos a la escritura, sin entrar en el mundo de la videoconferencia ni nada, nada más que la escritura, la carta tradicional, ¿no? Permitía de pronto que mi mensaje llegara a cualquier persona, aunque estuviera muy lejos, ¿no? Y también en el tiempo, claro, si yo paso mi mensaje a un objeto que es duradero, ¿no? Que de alguna manera resiste el paso del tiempo, todo aquel que vuelva a ver ese objeto y que conozca el código que hay ahí, pues va a entender mi mensaje, ¿no? El escritor, en ese sentido, es una persona que sabe que su obra, mientras el soporte material se continúe, no se destruya, va a haber gente en generaciones futuras que van a leer sus pensamientos, ¿no? Eso hasta la aparición de la escritura no se podía hacer, ¿no? Una persona pues hablaba, contaba cosas a sus vecinos en la aldea, ¿no? Y decía, cuando me muera, pues la gente ya me recordará, repetirá como se acuerde mis palabras, pero mis palabras, ¿no? Ya no van a llegar a nadie más, ¿no? Entonces, en ese momento, el mundo del lenguaje se expande, ¿no? De una manera muy importante. Y eso creo que es el atractivo que han tenido siempre las escrituras, el hecho de poder de pronto multiplicar, ¿no? Las posibilidades dimensionales del lenguaje hablado en el espacio y en el tiempo, ¿no? Cuando vemos cómo aparecieron en diferentes lugares, vemos que aparecieron también respondiendo a necesidades concretas que tenían esas culturas, ¿no? Necesidades de muchos tipos. Por ejemplo, no sabemos casi nada de cómo apareció la escritura en América Central. No sabemos por qué los olmecas y los mayas empezaron en concreto a hacer esos dibujitos, esos glifos suyos de esa manera, ¿no? Y tampoco sabemos mucho del origen de la escritura en la India, ¿no? ¿Por qué aparecieron de pronto así? ¿Para qué servían esos dibujos originalmente?
pero sí sabemos bastante de lo que pasó en Mesopotamia y también en China, ¿no? En Mesopotamia, en concreto, la escritura apareció como una manera de anotar, de apuntar, sobre todo cuestiones digamos, no sé, materiales que había que guardar, ¿no? Lo que podían ser almacenes. Y entonces, en el mundo sumerio, meter grano o meter algún tipo de especia o de lo que fuera, ¿no? en vasijas o en cajas, ¿no? Pues solía al final, cuando se cerraba aquello, hacer un dibujito que anotaba qué había ahí dentro, ¿no? Para no tener que abrirlo constantemente para ver lo que había y poderlo guardar mejor. Y ese dibujito además apuntaba cuánto había de eso, ¿no? Una especie de peso, ¿no? que tenía, de medida que tenía eso. Así que Mesopotamia parece vinculada un poco al mundo del almacenamiento, del comercio también, ¿no? De alguna manera, porque eso después se podía llevar y vender con más facilidad. En China, los primeros signos que van a dar paso a la escritura china aparecen en otro ámbito completamente distinto, con otra necesidad completamente diferente, y es la adivinación. Los primeros signos en China están vinculados a un sistema adivinatorio, un sistema para predecir el futuro, ¿no? Entonces, en China, los primeros signos que se conocen se llaman los signos de los huesos adivinatorios, porque los primeros signos de la escritura china aparecen sobre huesos de animales y sobre caparazones de tortugas también, con un sistema que era para adivinar. La manera de adivinar era que esos dibujitos representaban posibilidades del futuro, cosas que podían suceder en el futuro, ¿no? Y entonces ese hueso o ese caparazón en la antigua China del 2600, del 1500, perdón, antes de Cristo, pues se metían al fuego, se calentaban hasta que se rompían, ¿no? Se astillaban los huesos o el caparazón se rompía con el calor. Y según se rompiera por un lugar o por otro, esa ranura pues pillaba, ¿no? algunos dibujitos. Y al pillar esos dibujitos quería decir que eso era lo que se iba a cumplir en el futuro, ¿no? Así que se ponía diferentes mundos paralelos, diferentes futuros posibles, ¿no? Y ahora el fuego marcaba qué futuros se iban a cumplir y cuáles no. De ahí, ¿no? aparecen poco a poco evolucionando, ¿no? los primeros signos de la escritura china. Así que en cada sitio, además de toda esa necesidad general de expandir, ¿no? el mensaje oral, también está otra serie de componentes culturales, ¿no? que aparecen en cada sitio para este tipo de cosas. Bueno, entonces tenemos que, es también importante, no se me tiene que olvidar, que las escrituras de esos 5 puntos del mundo se extienden a muchos lugares, ¿no? Pero hay pueblos que nunca la adoptan, pueblos que van a seguir sin escribir. Entonces también ahí hay que tener cuidado con un fallo un poco, ¿no? del etnocentrismo nuestro, como pueblo que usa la escritura, como cultura que usa la escritura, y es algo que se ha dicho durante mucho tiempo, ¿no? Y es imaginar que los pueblos con escritura están más desarrollados que los pueblos sin escritura. O sea, considerar que en esa opción de yo escribo o no escribo mi lengua, hay una cuestión de mejor y peor, ¿no? De pueblo más desarrollado, más culto, frente a un pueblo más ignorante, ¿no? Como en nuestra sociedad decimos analfabetos a las personas que no saben escribir, y eso de alguna manera es una cosa humillante, ¿no? Lo colocamos en el fondo de la sociedad, pues también hemos hecho eso a nivel internacional, a nivel cultural, y hemos dicho, bueno, entonces los pueblos que no escriben, ¿qué son? Analfabetos, ¿no? Es decir, no tienen cultura. Eso no es así, es decir, los pueblos que no han escrito en el mundo, que son muchos, no es que no les gustara escribir, porque no pudieran aprender a escribir, porque no les entrara en la cabeza los signos, porque no aprendieran la ortografía o una cosa así, ¿no? No ese es el problema, ¿no? Igual que el analfabeto tampoco es el problema que sea tonto, ¿no? Sino normalmente razones económicas, no razones mentales, ¿no? Y entonces igual pasa con los pueblos de la tierra. Ahí no hay un tema mental, no hay un tema de pueblo listo, pueblo tonto, pueblo desarrollado, pueblo atrasado, primitivo, sino que algunos pueblos de la tierra pues, no han tenido la necesidad de escribir. Por ejemplo, pueblos que funcionaban en comunidades muy pequeñas, donde todo el mundo se conocía y todo el mundo vivía junto,
que no creaban grandes estados, ¿no? Grandes sitios que había que mandar mensajes del rey a la frontera, ni del comendador, ¿no? Sino que ahí todo el mundo vivía en pequeñas aldeas y ese ámbito de la lengua hablada era suficiente, ¿no? La gente se enteraba y ya está. También pueblos que han desarrollado, por ejemplo, una cosa que hoy se llama la literatura oral, ¿no? Que es la tradición oral. La tradición oral también es literatura, en el sentido en que se pueden hacer grandes obras artísticas orales, ¿no? Obras que se transmiten de persona en persona, ¿no? De oído, de boca en oído, ¿no? Y se puede seguir transmitiendo durante muchísimo tiempo y tienen una riqueza pues grandísima, ¿no? Se piensa que la Odisea misma, ¿no? Durante mucho tiempo fue una cosa oral, hasta que Homero la escribió, ¿no? Y también se piensa, pues no sé, imaginaros los cuentos infantiles, ¿no? Que hasta el siglo XIX en Europa, con la obra de Grimm y de Andersen, no se fijan en un escrito, ¿no? Y realmente esos textos estaban ya funcionando hacía muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, esos son unas tradiciones orales. Así que hay pueblos de la tierra que por lo que sea no han escrito, pero eso no significa que haya que enseñarles a escribir, que se hayan quedado atrás, que se hayan equivocado, ni nada de eso. Cuando los europeos desembarcamos a veces en África y decimos, venga, una campaña de alfabetización, vamos a enseñarles a escribir. Bueno, eso posiblemente sirva para integrarse en el mundo moderno, ¿no? En el mundo globalizado, pero realmente a ellos, en su contexto cultural, no habían escrito porque no lo habían considerado necesario, ¿no? Seguramente la mayoría de ellos había visto otras escrituras de pueblos vecinos y ellos no habían decidido adoptar ninguna porque no les interesaba, no les resultaba rentable, ¿no? Por decirlo así, para su forma de vida. Bueno, voy a explicar ahora un poco cosas sobre los tipos de escritura que hay. Las escrituras del mundo son muchas, de muchos tipos, se diferencian entre sí por muchas cosas, por ejemplo, y se pueden clasificar también de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, se pueden clasificar por el sentido de la escritura, por ejemplo. Hay escrituras, como sabéis, como la nuestra, ¿no? la latina, que va de izquierda a derecha, ¿no? Hay escrituras que van de derecha a izquierda, como la escritura árabe o la escritura hebrea, ¿no? Hay escrituras que van de arriba a abajo, como era tradicionalmente la escritura china y hoy todavía la escritura de Mongolia, de los mongoles. Incluso hay escrituras que van de abajo a arriba. Es decir, que como no estamos en una superficie plana, ¿no? Horizontal, salen, ¿no? del escribiente y se alejan de él, ¿no? Van hacia afuera. Hacia afuera sería hacia arriba, ¿no? En un papel que tengo delante, ¿no? Entonces pueden ir en muchas direcciones. Hay incluso escrituras que tienen, por ejemplo, renglones y bueno, primero se lee este renglón en esta dirección, después se pasa al siguiente en esta dirección, después al siguiente, ¿no? Y se van leyendo pues así, ¿no? Como sin perder la línea, ¿no? Sin perder Estas escrituras se llaman escrituras tienen un nombre en bustrófedon, porque eso quiere decir en griego la cabeza del buey, y cuando los bueyes araban, ¿no? Pues iban la cabeza mirando para un lado y para otro, y es como si aquí siguiera, ¿no? Un camino también que estuviera haciendo un surco en la tierra, ¿no? Volviendo una y otra vez al mismo sitio, ¿no? Entonces, bueno, hay escrituras, ya digo, de muchas maneras, ¿no? Y se pueden clasificar de muchas maneras. Pero quizás la manera más interesante de clasificarlo para nosotros, los filólogos, es una manera pues un poco sistemática, ¿no? Ver cómo funcionan, ¿no? Cuál es su estructura. Esto es un poco el aspecto general, ¿no? Pero vamos a meternos más en cómo funcionan para una persona que la usa, ¿no? Entonces ahí tenemos dos grandes tipos de escritura. En realidad podemos clasificar todas las escrituras del mundo en dos tipos nada más. Un tipo que se llama así. La logografía, una escritura logográfica. También se llama a veces ideográfica. Ideográfica, logográfica, depende un poco de los autores, algunos meten matices, ¿no? Pero en general se puede entender que se trata de lo mismo. La escritura logográfica es una escritura que utiliza dibujitos, ¿no? Dibujitos metidos en un conjunto cerrado, ¿no? A los cuales se le da un valor preciso a cada uno de ellos, nada de ambigüedad, ¿no? Y cada dibujo representa lo que podríamos llamar una idea, ¿no?
Si estamos en lingüística y queremos ser más precisos, podemos decir incluso un morfema, ¿no? En el sentido del morfema como una unidad de significado mínima, ¿no? Dentro de una palabra, por ejemplo. Bueno, pues eso es lo que es la escritura logográfica. Por ejemplo, en los jeroglíficos egipcios antiguos, pues un signo logográfico es este, ¿no? Esto. Este signo significa casa. Casa como idea, lo he puesto aquí en español. Lo podría haber puesto en cualquier lengua del mundo, ¿no? En todo lo que en una lengua signifique casa. Puede ser house, puede ser per, que era como se decía en egipcio, ¿no? Lo que sea. Pero aquí no está por la pronunciación, está solamente como idea, la idea de casa, ¿no? Esa es un poco lo primero, ¿no?, que sucede cuando se crea un sistema de escritura. Claro, el dibujo, ya cuando un pintor pinta cosas, suele querer pintar ideas, ¿no?, pintar cosas de la realidad, conceptos, ¿no?, de la realidad. Entonces, de alguna manera, la escritura viene del mundo del dibujo, pues se queda con esa idea, ¿no?, con la cosa de representar cosas de la realidad, elementos de la realidad, ¿no? Ese es un tipo de escritura. Esa escritura fue la de los jeroglíficos egipcios, en gran medida, sobre todo al principio, y es también, en teoría, el modelo general de la escritura china, ¿no? Un signo chino puede significar grande, otro signo chino puede significar escritura, ¿no?, otro puede significar hombre, otro puede significar mujer, ¿no?, y cada signo representa una idea, ¿no?, una idea determinada. Ese sistema de la logografía es muy claro, ¿no?, muy práctico, porque además incluso intenta recordar un poco todavía al objeto, ¿no?, con lo cual aparentemente sería más fácil de aprender. Pero bueno, eso no es verdad, porque luego se simplifica, ¿no?, se hace estilizado, ¿no? Hoy nadie reconoce los objetos que representa la escritura china, ¿no? Hay que aprenderla uno a uno los signos, porque ya no son dibujos realistas, ¿no?, por decirlo así, de los objetos originales, ¿no? La estilización pues ha hecho que se pierda, ¿no? Por ejemplo, en el mundo actual, en el mundo moderno, ¿qué signos también serían logográficos? Por ejemplo, los números, ¿no? Los números son signos de escritura también, ¿eh? Porque siguen el mismo procedimiento, ¿no? Vienen del dibujo, representan cosas concretas, tienen un número limitado de posibilidades, ¿no?, de signos, y lo que pasa es que aquí representan valores que tienen que ver pues con la contabilidad, ¿no? Pero eso no es un mundo aparte de la realidad, ¿no? El color es parte de la realidad, pues la contabilidad también, ¿no? La cuantificación, es una parte más de lo que nos comunicamos los seres humanos. Pero si os fijáis, un dibujo de un número no es una pronunciación del número, es solamente la idea, ¿no? Uno es, por decirlo así, la idea de la unidad, ¿no? Es decir, la idea de un solo objeto, ¿no? Este número yo lo puedo pronunciar en español 1, pero no sé, en francés un, o en otra lengua de otra manera, ¿no?, en árabe wahid, y sigue siendo, sin embargo, la misma idea, ¿no? Son ideas, ¿no? Es como dibujarse ideas directamente, sin pasar directamente por las lenguas. La idea que podemos tener incluso hablantes de lenguas distintas, ¿no?, tener la misma idea. Aquí la idea de unidad, aquí la idea de casa. Así, por ejemplo, los congresos internacionales de matemáticos, ¿no?, se tienen que poner los auriculares para entenderse, pero poquito, ¿no?, porque cuando el matemático empieza a escribir, estos signos, la mayoría son logogramas, y como son ideas, pues el matemático que lo escribe, que es inglés, pues escribe él y piensa, ¿no?, 1, 5, tal, ¿no?, pero el matemático checo que está viendo aquello sigue leyendo, ¿no?, sacando las mismas ideas, y en todo caso, si tuviera que pronunciarlas, las pronunciaría en checo, pero no, porque ahí lo importante es sobre todo la idea como tal. Entonces, esos son los primeros tipos de signos, y se usan todavía mucho en el mundo, ¿no?, y de alguna manera están casi presentes en todo tipo de escrituras, ¿no? En todas las escrituras, incluso la nuestra, por ejemplo, tiene todavía logogramas en estos números, ¿no?, en los numerales. También en otros signos, el signo de por o de más, de menos, son signos escritos que reflejan ideas, ¿no? Ese es el primer tipo de escritura. El segundo tipo de escritura se llama en general fonografía. Es un sistema completamente distinto, porque aquí sí
no, se está reproduciendo no las ideas, ¿no?, sino las lenguas. Se está reproduciendo el resultado final, ¿no?, de una lengua, que es la pronunciación, es decir, el mundo real, material de las lenguas, ¿no?, que es un mundo sonoro. Entonces, la fonografía es intentar reproducir no ideas, sino sonidos, los sonidos de las lenguas. El sonido F, el sonido R, el sonido A, el sonido O, el sonido UA, como diptongo, ¿no?, todo eso. Es decir, se trata de signos que no representan ideas, sino sonidos. Así, por ejemplo, bueno, el alfabeto latino, ¿no?, sería un ejemplo claro de un sistema fonográfico. A, ¿qué idea es la A?, ¿no?, como idea, ¿no?, qué concepto mando yo a una persona cuando le mando una A en un papel. Pues no le mando ninguna idea, ¿no? Esa persona abre el papel y ve una A. Entonces, lo máximo que le he mandado es un sonido. Esa persona va a poder decir A, me han dicho A, ¿no?, pero A no significa nada, ¿no?, en ese sentido, y no hay un mensaje, ¿no? Entonces, esto es otra forma, ¿no?, de comunicar, mandando sonidos. Aparentemente esta es mucho más rápida, ¿no? Aquí ya he puesto casa con un solo dibujito, aquí tendría que mandar 4 dibujitos, pero esta también tiene unos límites que esta, sin embargo, vence, ¿no? Y por eso normalmente las escrituras logográficas en muchos casos han evolucionado a escrituras fonográficas. Empezaron siendo logográficas y pasaron al final a este mundo fonográfico. No sé cómo andamos de tiempo. ¿Qué hora tenéis ahora mismo? Menos 20, vale. Y bueno, ¿por qué de pronto se crean estas cosas de reproducir sonidos con lo lento que es, con la cantidad de dibujitos que hay que hacer para mandar un mensaje, con lo rápido que era esto y lo eficiente? Porque esto tenía unos límites en sus posibilidades de comunicar. Por ejemplo, ¿qué límites tenía? Pues tenía el límite de, yo podía dibujar una casita, podía dibujar, por ejemplo, en Egipto, pues no sé, ¿no?, el agua, que hemos dicho antes, ¿no?, o podía dibujar, pues no sé, el desierto, ¿no?, pintado así como si fueran 2 montañas del desierto. Pero había cosas que no se podían dibujar porque no se ven, ¿no? Al no verse, al no tener una imagen visual, yo no podía deducir un dibujo de eso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué no se ve? Los conceptos abstractos, ¿no?, la pena, la alegría, el dolor, la belleza, ¿no?, como tal, ¿no? No un objeto bello, sino la belleza, ¿no?, como concepto. Entonces, en ese momento no hay nada, ¿no?, en el mundo que cuando alguien lo vea diga, mira, la belleza, ¿no?, dirá que es bello, pero no la belleza como concepto. Entonces, los conceptos abstractos eran muy difíciles de dibujar, ¿no?, y la logografía no lograba hacerlo de una manera bien, ¿no? La gente no estaba de acuerdo cuando había alguna propuesta para hacer algo porque no veían que realmente eso fuera, ¿no?, la realidad de la cual se estaba hablando o escribiendo, ¿no? Y también, por ejemplo, los nombres propios, ¿no? Antonio, ¿cómo dibujo yo a Antonio? Antonio no como un Antonio concreto, sino el nombre Antonio, ¿no?, el nombre en general. ¿Cómo le vas a poner a tu niño? Le voy a poner Antonio. Bueno, en ese momento ese Antonio no corresponde a ningún niño real todavía, ¿no?, es la palabra Antonio. ¿Cómo se dibuja Antonio? ¿Qué tienen en común físicamente todos los Antonios del mundo? Nada, ¿no? Hay Antonios de todos los tamaños, de todos los colores, de todas las formas, ¿no? Entonces no hay ninguna cosa característica de los Antonios y por lo tanto también los nombres propios eran muy malos de dibujar porque no había algo que los caracterizara, ¿no? Claro, yo podía incluso pensar en un Antonio concreto, ¿no?, y entonces imaginaros que yo fuera un escriba del antiguo Egipto, ¿no?, y digo, bueno, pues tengo que hablar del faraón, ¿no?, del faraón Ramsés, ¿no?, como si ya dijéramos eso de Antonio, y voy a intentar dibujarlo, ¿no? Voy a ver si me sale la carita del faraón, la nariz, ¿no?, y los ojitos y no sé qué y tal, ¿no?, y empiezo a intentar dibujar al faraón. Pero habrá gente que diga, bueno, es que ese no es el faraón, es ese otro que yo conozco, ¿no? O sea, ese no es Antonio, ¿no? Ese me suena a mí a uno de mi barrio que se llama Felipe, ¿no?, porque tiene toda la cara de Felipe. En ese momento el mensaje habría fracasado, ¿no? Ya no estaría claro para todo el mundo que eso era Antonio. Entonces, en ese caso tampoco, ¿no?, ni siquiera el realismo podía copiar eso. Entonces, una solución fue, que es la que se ha usado en todos los sitios, ¿no?,
donde ha aparecido la fonografía, es usar un sistema que es el que se utiliza en los jeroglíficos de los periódicos, de los pasatiempos, esos famosos, ¿no? Cuando alguien tiene un eso de pasatiempos y dice jeroglífico. Bueno, pues ese sistema, eso se llama el sistema de rebus, que es una palabra latina, ¿no? Y es, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? ¿Sabéis? Esas cosas que aparecen en los periódicos que son así como un acertijo, ¿no? Que dice, por ejemplo, esto, ¿no? Y si la pregunta del jeroglífico es ¿en qué trabaja, qué es Antonio, ¿no? ¿Qué es su profesión, qué profesión tiene, ¿no? Y la respuesta es soldado, ¿no? Sol, dado, ¿no? Sol y dado. Entonces, bueno, aquí en este momento yo he reproducido, ¿no?, la idea de soldado con unos dibujos que no evocan directamente a un soldado, sino que evocan la pronunciación de la palabra soldado, la primera sílaba y las otras dos, ¿no? Entonces yo podía haber dibujado también un soldado, ¿no?, haber puesto un personaje aquí con una escopeta, no sé qué, pero a lo mejor alguien decía, eso no es un soldado, eso es un, no sé, un policía, ¿no?, o es un infante de marina, o es otra cosa, ¿no?, y no es soldado como tal. Yo quiero la palabra soldado. Para que esa palabra no haya ambigüedad en el dibujo, la puedo hacer así, ¿no?, descomponerla en dos elementos y ya la persona, ¿no?, lo va a leer así. Entonces, en este momento decimos que este sol que está aquí y este dado que están aquí no están por su significado, ¿no?, sino están por cómo suenan, ¿no?, por su sonido. En este caso, este sol y este dado son ya, de alguna manera, fonogramas, ¿no? Es un sistema fonográfico. Estoy dibujando sonidos, no estoy dibujando ideas, ¿eh? Lo que me interesa del sol no es que sea un astro que calienta, que no sé qué, no, me interesa de sol cómo suena. La sílaba sol es lo que yo busco en este dibujo. Y aquí igual, aquí no hablo del juego, no es que alguien juega bajo el sol, alguien juega en la playa, ¿no? No, yo he cogido este objeto exclusivamente, no ni por la idea de azar, ni de suerte, ni de nada, sino porque suena dado, y a mí me interesaba esas dos sílabas para lo que quería transmitir, ¿no? Entonces, en ese momento, en casi todos los lugares del mundo donde aparecen estas escrituras, sucede eso, ¿no? La gente empieza a coger dibujitos y a usarlos no por lo que significaban cuando eran logogramas, sino por su sonido, para servir para crear palabras que no podían dibujar directamente. Un caso así bastante curioso, por ejemplo, es el de la idea de belleza, precisamente, ¿no? La belleza, los egipcios querían dibujarla, ¿no? Y bueno, eso, podían dibujar toros, podían dibujar patos, podían dibujar personas, lagos, no sé qué, montañas, pero ¿y la belleza cómo se dibujaba? Bueno, pues lo que hicieron fue buscar alguna cosa que sonara como sonaba la palabra belleza en Egipto. En Egipto antiguo, la palabra belleza venía a pronunciarse algo así como Nefer, ¿no? Le viene Nefertiti, la famosa Nefertiti. Entonces, Nefer era la belleza. Bueno, pues eso, no se podía dibujar directamente la belleza, ¿no? Pues encontrar algo que sonara Nefer en sus objetos reales, materiales, ¿no? Y encontraron uno pues, que sonaba así. Era un dibujo que en Egipto tenía esta forma. Era como una cosa que era así. Este dibujo en Egipto representaba un órgano del cuerpo humano que era los pulmones y el corazón juntos. Para la medicina egipcia había una relación muy estrecha entre el corazón y los pulmones. Todo formaba una sola cosa. Cuando algo se ponía malo todo, ¿no? En realidad ellos no lo trataban, de hecho, como elementos separados, sino como elementos muy unidos, ¿no? Y ese conjunto del corazón y los pulmones se llamaba Nefer, ¿no? Entonces, claro, cuando pintaban esto, normalmente querían hablar del órgano, ¿no? Pero de pronto alguien empezó a usar este órgano, este dibujito de ese órgano, como la idea de belleza, ¿no? ¿Por qué? Porque el corazón y los pulmones son bellos. No, solamente por cómo suena, ¿eh? Porque sonaba Nefer, que era justo las dos sílabas que estaban buscando. Entonces, así aparece un poco la
la fonografía como una manera de expresar, ¿no?, conceptos que no se pueden dibujar pictóricamente, ¿no?, que no se pueden copiar de la realidad, por decirlo así. Y a partir de ahí pues aparecen muchísimas más cosas. Por ejemplo, os voy a explicar pues, cómo evolucionan, ¿no?, cosas como los jeroglíficos egipcios a nuestras letras, por lo menos algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, había un signo en Egipto que era así, más o menos, ¿no?, bueno, así en la boca, ¿sí?, que originalmente era una cabeza de un toro, de un animal vacuno en general, y esta palabra pues sonaba después entre los beduinos del Sinaí, que copiaron este sistema egipcio y lo hicieron evolucionar, sonaba Aleph, ¿no?, Aleph. Aleph era una cabeza de toro, era una res, lo que diríamos aquí una res, ¿no?, también el toro en sí nombrado por su cabeza, ¿no? Bueno, pues Aleph con el tiempo llegó a ser solamente el primer sonido, ¿no? Eso fue un gran invento, se llama la acrofonía. Es decir, yo puedo usar esto para el sonido Aleph, independientemente de lo que signifique, ¿no?, para palabras que tengan Aleph dentro de ella, ¿no?, para poder componerlas. Pero luego, incluso, un paso más era coger solamente el primer sonido, ¿no? Es decir, de Aleph, interesarle a uno al final la A, porque era la primera, ¿no? Este sonido, esta cosa que tenía en Egipto, que servía para una casa, los beduinos del Sinaí la pronunciaban Bet, ¿no? Bet significaba casa, pero también servía para todo lo que tuviera la sílaba Bet dentro, ¿no? Y con el tiempo dijeron, incluso más práctico, ¿no?, vamos a usarlo para el primer sonido de la palabra Bet, para la B, ¿no? Y así al final llegaron a una serie de dibujos que cada uno representaba un sonido, ¿no? Representaba originalmente la palabra entera, ¿no?, Aleph, Bet, ¿no?, pero también servía para el primer sonido nada más, con lo cual era muy útil, ¿no?, porque no había que, imaginaos en Antonio, ¿no?, que ponía antes el soldado, pues ahora Antonio buscar algo que suene an en español, algo que suene ton y algo que suene io, ¿no?, pues no encontraríamos además, a lo mejor, ¿no?, esos objetos. Sin embargo, tener ya los sonidos sueltos de la palabra Antonio, mucho más práctico, ¿no?, lo que diríamos los fonemas. Entonces, así se fue poco a poco creando lo que llamamos un alfabeto, ¿no? Si os fijáis, la palabra Aleph es lo que después da en griego la palabra alfa, ¿no? Y Bet, que significaba casa, es lo que da en griego la palabra beta, ¿no?, la segunda letra del alfabeto griego. Y así al final todavía hablamos de alfabetos, ¿no?, y todavía tenemos por un lado los nombres de las letras, por ejemplo en griego, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, ¿no?, que son nombres largos, que todavía hacen referencia un poco al objeto, ¿no?, original, y luego por otro lado decimos que en griego alfa representa A, ¿no?, beta representa B, gamma representa G, ¿no?, en concreto. Bueno, pues así de ahí han salido casi todas las escrituras que hoy conocemos aquí en Occidente, la escritura latina, la escritura rusa, griega, todas hebrea, árabe, proceden de estos signos. ¿Cómo? Pues imaginaros, ¿no?, alguien de pronto tiene aquí este signo para el sonido A. Bueno, pues este signo empieza a girar, ¿no?, tiene aquí unos ojitos, empieza a dar la vuelta, ¿no?, al final los ojitos se van y tenemos una A, ¿no? La A tiene dos palitos abajo, la A mayúscula, porque son los antiguos cuernecitos de una figura jeroglífica a la cual asignamos el sonido A, ¿no?, o vinculamos al fonema A. Entonces, si ellos hubieran cogido otra palabra distinta, ¿no?, pues hubiéramos tenido otro dibujito para la letra A, ¿no? La B, pues igual, ¿no?, teníamos ya esta cosa así, que sonaba B. Bueno, pues con el tiempo, ¿no?, según fue la cosa para adelante, la casita se fue un poco así volviendo más hacia adentro, las puertas, ¿no?, se fue subiendo hacia así y luego fue girando poco a poco, ¿no?, y al final dio paso a una B, ¿no? La B tiene esta forma así recta y esta que se hunde porque antiguamente era una puerta que estaba de la casa cada vez más hacia adentro. El ojo, por ejemplo, ¿no?, un ojo, pues con el tiempo se fue haciendo más redondo, ¿no?, y acabó siendo la letra O, ¿no? Y así, todas las letras, la forma actual de nuestras letras, proceden todas de antiguos jeroglíficos, ¿no?, que empezaron a ser leídos por cómo sonaba esa cosa, cómo sonaba ojo en egipcio, cómo sonaba casa en egipcio,
pero que al final incluso se dio un paso más, ¿no? Y era cómo sonaba el primer fonema de la palabra ojo, el primer fonema de la palabra casa, el primer fonema de la palabra res, ¿no? Y a partir de ahí pues surgen estos alfabetos, ¿no? Entonces ese es el origen de la fonografía. Con estas cosas ya podemos hacer cualquier palabra, ¿no? Si mañana nos dicen he ido a una ciudad y nos dicen un nombre nuevo que nunca hemos oído, no tenemos ningún problema, ¿no? No empezamos a buscar a ver cómo es la ciudad, cómo la pinto, cómo la represento gráficamente, como una idea, ¿no? Solamente la descompongo en sus unidades, ¿no? Fonológicas, y le voy dando dibujitos. Y puedo hacer Sarajevo, Pyongyang, cualquier palabra que se me ocurra, la puedo pasar a letras, porque ahí me estoy fijando nada más que en el sonido. Así que este sistema que parecía tan largo, ¿no? Para hacer casa tengo que dibujar 4 cosas, mientras con el otro tenía un dibujito nada más. Vale, es más largo, ¿no? Tarda uno más, pero puede escribir cualquier cosa, cualquier tema, sobre cualquier cosa que se le ocurra. Puede inventarse nombres de personajes, escribe una novela de ficción, puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? En el momento que se puede pronunciar, se puede escribir. Eso fue un avance bastante grande, ¿no? Y bueno, así funciona esto de las escrituras. Hay una especie de ciencia que estudia la escritura y que, bueno, se llama así, se llama grafémica. Y se supone que en esta ciencia pues hay una cosa que se llama el grafema, que sería un signo, ¿no? De un sistema de escritura, ¿no? Nosotros a los signos de los sistemas de escritura les solemos llamar letras, ¿no? Pero imaginaros en un jeroglífico egipcio, ¿no? En el sentido ese original de casa y todo eso, difícilmente, ¿no? Se le puede llamar letra, ¿no? Porque tampoco son exactamente letras, ¿no? Entonces, bueno, decimos jeroglíficos, ¿vale? ¿no? Pero bueno, para unificar todo, los sistemas de escritura del mundo, y para poder compararlo y manejarlo bien, pues llegamos a una palabra, ¿no? Signo de la escritura, signo de un sistema de escritura, y la palabra general que se usa es grafema, con esa forma ema de morfema, fonema, ¿no? Que viene a ser una unidad mental de alguna manera, es decir, un ideal, ¿no? Que después en las realizaciones concretas pues puede adoptar muchas formas, ¿no? La gente puede pintar la A de muchas maneras, con un rabito, con más rápida, más redonda, menos, ¿no? Eso ya serían los grafos, ¿no? Que es así como como hablamos al final de los fonos, ¿no? Pero hay una idea, ¿no? Que comparten los usuarios, ¿no? Un modelo ideal, ¿no? Que es el grafema. Habría un grafema A que después cada uno pinta según su mano, en su habilidad, en su psicología, según la grafología, de muchas maneras, ¿no? Ay, estoy fatal. A ver si tengo... Es que no me sale la hora. ¿Qué hora es ahora? ¿Las? -5 ya, ¿no? Terminamos a la hora, ¿no? ¿Era? ¿O a qué hora? ¿A y media? No, a -10. O sea que ya me he pasado. Entonces, ¿o qué? 5 minutos. Bueno, pues ya no os cuento más cosas. Hay muchas más cosas de la grafémica. Hay libros sobre grafémica. Es un mundo bastante interesante también porque, bueno, uno aprende muchas cosas también sobre las sociedades, igual que os he contado eso de los huesos adivinatorios, los problemas que había en Egipto para representar cosas. Uno aprende al final bastante de la vida diaria de las personas de una cultura cuando investiga un poco en su sistema de escritura, refleja muchas cosas. Bueno, pues nada, aquí terminamos entonces. Gracias, hasta luego. Chao.